¿Ya Ya está? se ve, maestro. Perfecto. Bueno, pues ahora sí, vamos a hablar justamente sobre estos instrumentos y sobre técnicas para evaluar los aprendizajes. Y bueno, lo primero que tal vez tenemos que recordar es un poquito cuál es el papel que juega la evaluación, ¿sí? Recordemos que la evaluación es una herramienta muy importante para la actividad docente porque nos permite, por una parte, ayudar al crecimiento personal de los estudiantes como una guía y una orientación que se va proporcionando dentro del proceso de aprendizaje. Pero también nos permite valorar el rendimiento de los estudiantes, de las estudiantes, ¿en torno a qué? En torno a sus diferentes progresos que tienen ante ellas mismos. Nos permite también saber, conocer, detectar cuáles son las dificultades de aprendizaje que están experimentando nuestros estudiantes y detectar, como tal, los problemas en el proceso de enseñanza y también en los procesos pedagógicos, en los procedimientos pedagógicos que utilizamos para poder mejorar nuestra calidad educativa, nuestra calidad educativa. Bueno, entonces, la evaluación podríamos decir que tiene algunas características importantes. Por ejemplo, es continua porque se va realizando a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje. También es integral porque va a considerar todos los aspectos del desarrollo y del crecimiento humano. Es sistemática, por otra parte, porque se va organizando de acuerdo a los fines, a los propósitos de la educación, que se van articulando alrededor de determinadas competencias o de ciertos objetivos o propósitos o de determinados aprendizajes esperados. También podríamos decir que es flexible. ¿Por qué? Porque toma en cuenta esas diferencias individuales, los intereses, las necesidades educativas, inclusive especiales, de las y los estudiantes. Y también debe tomar en cuenta las condiciones colaterales del propio centro escolar que van afectando al proceso educativo. Es interpretativa, ¿verdad? Porque busca también comprender el significado de los procesos y de los productos que elaboran las y los estudiantes. Es participativa porque involucra a todos los sujetos del proceso educativo. Pero también es formativa porque va a permitir reorientar los procesos educativos de una manera oportuna para buscar siempre mejorarlos continuamente. La evaluación entonces podríamos decir que por el momento, por su función, pues también puede ser una evaluación inicial, una evaluación durante el proceso, una evaluación al terminar, al concluir una determinada etapa o proceso, y por su función puede ser también diagnóstica, puede ser formativa, puede ser sumativa. Es diagnóstica porque puede determinar cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades que poseen nuestros estudiantes al comenzar el ciclo escolar, al analizar un nuevo tema o una unidad. Y además, esto nos permite, desde luego, el poder adecuar la planificación a las necesidades de nuestro grupo de estudiantes. Es formativa porque determina el avance de los estudiantes durante el proceso para poder establecer qué han aprendido y también lo que les falta por aprender. A veces es necesario hacer ese alto en el camino y poder determinar los procesos de reforzamiento que deben de ser aplicados para poder ayudar a los alumnos y a las alumnas
a alcanzar la meta propuesta, a poder reorientar la metodología empleada por el docente. Pero también es sumativa, porque permite hacer un recuento de esas competencias alcanzadas por las estudiantes, por los estudiantes durante el grado o nivel de estudio. Bueno, entonces estas características son muy importantes porque nos permiten cuestionarnos sobre cuáles pueden ser algunos instrumentos, algunas técnicas que nos permitan evaluar los aprendizajes. Por ejemplo, pensemos en algunas técnicas para evaluar. Esas técnicas donde con sus respectivos instrumentos, con sus recursos, van a permitir verificar las competencias, los propósitos, los aprendizajes esperados, el logro educativo que ha sido alcanzado de acuerdo a los indicadores de logro que se han propuesto. Y bueno, aquí va a haber dos técnicas de evaluación importantes. Hay muchas más, pero voy a referirme a estas dos. Las de observación y las de desempeño. Las de observación que va a utilizar instrumentos como las listas de cotejo, las escalas de rango, las rúbricas. Y las de desempeño que va a utilizar la pregunta, el portafolio, el diario, el debate, el ensayo, el estudio de casos, el mapa conceptual, el proyecto, la solución de problemas o el texto paralelo. Estas técnicas e instrumentos de evaluación que podríamos dividirlas fácilmente en dos grupos, las tradicionales, como son los exámenes, y los nuevos desarrollos en la evaluación del aprendizaje, donde ahí tenemos al menos dos perspectivas. La primera, que son las técnicas de observación, y la segunda, las técnicas para la evaluación del desempeño. Aquí hacemos una distinción interesante, porque a veces utilizamos el término de técnica o el término de instrumento, pero no clarificamos esta distinción. Las técnicas las vamos a entender como herramientas que usa el profesor para poder obtener ciertas evidencias de los desempeños de los alumnos. Mientras que los instrumentos van a constituir una ayuda para obtener datos e información del estudiante. Bueno, entonces, si hablamos de estas técnicas tradicionales, pues podremos hablar del examen como ese medio para medir el rendimiento del alumno, como esa observación cuantitativa con esa capacidad diagnóstica de conducta y de predicción, pero también como una medida objetiva, habitualmente objetiva y normalizada, de una muestra de la conducta. Y hay varios tipos de exámenes, si recordamos, los orales, donde se cuestionan algunos temas, los escritos que escribimos en lápiz y papel y aquellos que son de ejecución de prácticas o de laboratorio. Los exámenes orales, que pueden ser de respuestas abiertas, de respuestas dirigidas, los exámenes escritos que pueden ser no estructurados, como con libro abierto, por algún tema, por algún ensayo, los escritos que pueden ser semiestructurados, donde tenemos listados, bosquejos, comparaciones, desarrollo de temas, resúmenes, etcétera. Los estructurados, con falso verdadero, identificación, jerarquización, analogías, opción múltiple, etcétera. Y los de ejecución, donde hay demostraciones, donde hay simulaciones. Podríamos decir en cierta medida, ¿sí?, que los exámenes, a pesar de que son un mecanismo tradicional, siguen siendo un mecanismo útil para llevar a cabo los procesos de evaluación del aprendizaje. Sin embargo, aquí la parte interesante es no quedarnos únicamente en que el medio primario sea únicamente el examen, en que solamente nos interese la evaluación del examen sobre cualquier otro instrumento de evaluación. Es así que hay que considerar otras opciones y entre ellas aparece la lista de cotejo. Esa lista de cotejo que nos va a permitir identificar
los comportamientos que tienen nuestros alumnos con respecto a ciertas actitudes, habilidades y contenidos de tópicos de asignaturas específicas. O la escala de rango o categoría, que habitualmente es ese grupo de características que se deben juzgar mediante algún tipo de escala. Bueno, ¿cuál es la ventaja de la lista de cotejo? Pues que podemos recopilar información rápida y fácilmente. ¿Cuál es la desventaja? Que solo presenta dos opciones para cada comportamiento observado: presente o ausente. Mientras que para la escala de rango o categoría, pues la ventaja es que podemos dirigir la observación hacia determinados comportamientos y que se pueden esclarecer desde un principio. La desventaja es que se tiende a incluir comportamientos que no siempre se pueden observar directamente. Bueno, entonces, esta lista de cotejo, si revisamos un poquito más en detalle, pues va a ser una lista de indicadores de logro, de aspectos que conforman un indicador de logro determinado y seleccionados por las maestras y maestros, en un conjunto de alumnos, de alumnas, para poder establecer su presencia o su ausencia en ese aprendizaje alcanzado por los estudiantes. ¿Para qué usamos una lista de cotejo? Pues la usamos habitualmente para anotar el producto de observaciones en el aula, como pueden ser productos de los alumnos, actitudes, trabajo en equipo. Nos ayudan a verificar la presencia o la ausencia de una serie de características o atributos. ¿Y cómo se elabora? ¿Cómo se ve una lista de cotejo? Ahí tenemos una lista de cotejo. Observemos, por favor, en esta lista de cotejo tenemos el nombre del maestro, la identificación de la escuela, el grado escolar, el grupo, la fecha, el nombre de la actividad, la competencia. Y después aparece el nombre del alumno, la alumna, y los aspectos evaluados. Y observamos ahí de manera interesante que en cada uno de los aspectos aparece simplemente sí o no, y desde luego hay un espacio para las observaciones. Ahí tenemos un ejemplo de esta lista de cotejo que podemos implementar en nuestra actividad, en nuestro proceso, de evaluación. Ahora, podemos hablar también de la escala de rango. Esta escala de rango, que va a ser este instrumento para poder registrar el grado, una vez que dejamos en base a una escala determinada, sobre un determinado comportamiento, sobre una habilidad o una actitud que es desarrollada por el estudiante. Lo usamos para evaluar comportamientos, habilidades, actitudes en el desarrollo del proceso de aprendizaje, para poder valorar los comportamientos previamente definidos, para poder comparar las características, por ejemplo, entre dos estudiantes, para poder comparar los juicios de determinados observadores, para poder observar si un estudiante ha alcanzado, por ejemplo, determinada competencia, determinado nivel académico. Este instrumento, ¿cómo se ve? Ahí lo tenemos. Observemos que hay hasta cierto grado, es parecida a la lista de cotejo, pero hay diferencias. Tenemos nuevamente la presentación de la escuela, el grado, la sección, el nombre del maestro, la fecha, el nombre de la actividad, la competencia, y después tenemos la clave de la escala. Ahí ya hay una diferenciación. Por ejemplo, 1 nunca, 2 algunas veces, 3 regularmente, 4 siempre. El nombre del alumno, del alumno, los aspectos, y observemos que en cada uno de los aspectos aparece la escala. Sumamos los puntos y un espacio para las observaciones. El otro instrumento importante que está teniendo, de hecho, un auge importante en los procesos de evaluación es la rúbrica. La rúbrica, que en cierta medida es como una tabla que va a representar ciertos criterios a evaluar,
pero además que incluye rangos de calificación en cada uno de los criterios, donde los criterios representan lo que se espera que los alumnos hayan podido dominar. La rúbrica entonces nos ayuda a, ¿qué? A tener una idea clara de lo que representa cada nivel de la escala de calificación. Podríamos decir que en cierta medida el alumno, pues, puede saber lo que ha alcanzado y lo que le falta por desarrollar. Y además, los rangos, pues van representando los grados de logro, con grados o con números. Por ejemplo, a veces es muy común que utilizamos en la rúbrica diferentes niveles. Nivel 4 de una respuesta excelente, donde tenemos una respuesta completa, explicaciones claras de un determinado concepto, ley, el poder identificar todos los elementos importantes, la inclusión de ejemplos e información complementaria. Un nivel 3, donde hay una respuesta satisfactoria, donde hay una respuesta completa, donde se manifiesta la comprensión del concepto, donde identifica bastantes elementos importantes y donde ofrece alguna información adicional. Después tenemos una respuesta moderadamente satisfactoria. Una respuesta que refleja alguna confusión, que tiene una comprensión incompleta de los conceptos o del concepto, que identifica solamente algunos elementos importantes, que a veces tiene información incompleta relacionada con el tema. Y finalmente, un nivel 1, una respuesta deficiente, donde no se logra demostrar que comprende el concepto, donde no provee una contestación completa, donde omite elementos importantes, donde utiliza de manera inclusive inadecuada los términos. Y bueno, ahí tenemos el ejemplo de una rúbrica. Una rúbrica que presenta la ventaja de que casi siempre se adapta a la mayoría de las materias, que permite una mayor libertad para elaborar respuestas. Y que en muchas ocasiones su desventaja puede ser el hecho de que la representatividad del contenido puede ser limitada. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de los rangos de puntuación, de la evaluación del aprendizaje, por López e Hinojosa, donde tenemos, por ejemplo, poesía, y observemos que tenemos ahí ciertos criterios. Habilidad para captar al lector, la emoción y fantasía, el uso del lenguaje, la puntuación. Y después tenemos de otro lado, de otra parte, si es novato, si es aprendiz, si es veterano, si es maestro. Y desde luego hay que conceptualizar qué significa y qué habilidades tiene como novato, como aprendiz, como veterano y como maestro. Entonces, la evaluación del desempeño que considera estos últimos instrumentos que hemos estado comentando, pues para empezar, tiene una relación muy cercana con la concepción de la educación basada en competencias, porque va a evaluar conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Va a buscar que a través de este método de evaluación el estudiante pueda elaborar, pueda demostrar su conocimiento y sus habilidades. Y va a evaluar el producto, pero no solamente el producto, sino también el procedimiento que se utiliza. Para ello, entonces, hay que considerar siempre, nosotros como maestros, la selección de tareas que sean relacionadas con lo que se ha enseñado. El poder compartir criterios de evaluación antes de trabajar con ellos, que el alumno pueda conocer qué es lo que se va a evaluar y cómo se va a evaluar. Poder indicar a los estudiantes cuáles son esos estándares, esos modelos aceptables de desempeño. Y claro, y fundamental, el poder fomentar la autoevaluación, esa reflexión propia que tiene el estudiante de su propio aprendizaje.
Y en esta evaluación del desempeño, de hecho, desde la sesión pasada, comentábamos que había varias opciones, muchas de estas ampliamente conocidas. El debate, el ensayo, el portafolio, la solución de problemas, el método de casos, el proyecto, el mapa mental, el diario. Son instrumentos que podemos utilizar. Podemos utilizar el portafolio para poder monitorear la evolución de los procesos de aprendizaje, para poder recopilar información, donde vamos observando esas habilidades que va desarrollando nuestros estudiantes y cuáles son los logros que alcanzan. La solución de problemas para poder propiciar aprendizajes por indagación, para poder propiciar respuestas o productos a partir de objetivos o problematizaciones. El método de casos para poder evaluar ese desempeño del alumno ante situaciones específicas, para poder aplicar lo aprendido a una situación real. Y el proyecto para poder realizar ese producto durante un determinado periodo de tiempo, para demostrar conocimientos sobre contenidos o sobre asignaturas específicas. El mapa mental, ese mapa mental que consiste en esa representación en el diagrama que va organizando la información, que va identificando las relaciones entre los conceptos. El diario que nos va permitiendo plasmar esa experiencia personal que vive cada estudiante en un periodo determinado de tiempo. El debate, esa técnica que se usa para discutir sobre un tema, para poder dar afirmaciones, para poder escuchar argumentos, para poder construir contraargumentos. Y el ensayo, ese texto en el que los alumnos van desarrollando temas en base a un criterio, en base a un conjunto de criterios establecidos por sus profesores. Entonces, este ha sido un panorama muy ligero, muy breve, sobre algunos instrumentos, sobre algunas técnicas que podemos utilizar para desarrollar procesos de evaluación. Yo les invito a que puedan leer a López e Hinojosa en su texto de evaluación del aprendizaje, a Frade en su texto de elaboración de rúbricas, metacognición y aprendizaje, o este texto libre de USAID sobre herramientas de evaluación en el aula. Entonces, me gustaría dejar, si ustedes me permiten, un espacio para poder escuchar sus preguntas, sus comentarios, sus dudas, desde luego, con mucha atención. Estoy a sus órdenes, maestras. Bueno, creo que, híjole, la evaluación siempre ha sido un reto, ¿no? Para nosotros los maestros, porque siempre en cada inicio de ciclo escolar, pues nos ponemos a pensar, ¿no? Primero, ¿qué aprendizajes esperados quiero que logren mis niños y de qué forma los voy a evaluar o de qué forma voy a estar viendo los logros y que sean lo más acertado posibles? Y sobre todo en el nivel de preescolar. Ahorita, a raíz de la pandemia, pues esto se agudizó más, porque de cierta manera, ¿cómo puedes evaluar a un niño que no lo estás viendo, no?